Lisette, ¿qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte de todo, porque tenía una semana con ella. México, marzo de 2010. Durante 9 días, todo un país buscó a una niña de 4 años, pero nadie miró en el lugar más obvio. Cuando finalmente la encontraron, la verdad que salió a la luz horrorizó a toda Latinoamérica y cambió para siempre la forma en que México ve los casos de menores desaparecidos. Este caso paralizó a México durante más de una semana. Una historia que involucra a una familia acomodada, medios de comunicación sin escrúpulos y una mentira tan elaborada que aún hoy genera controversia. Lo que comenzó como la búsqueda más mediática en la historia del país, terminó revelando una verdad tan perturbadora que ningún mexicano estaba preparado para enfrentar. Una historia que cambiaría para siempre la relación entre la prensa mexicana y las investigaciones criminales. Pero antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde crees que fue encontrada finalmente la pequeña Paulette? Suscríbete al canal y escribe tu respuesta en los comentarios. Recordemos juntos a esta pequeña alma y mantengámosla en nuestras oraciones. Esta es la historia de Paulette Guevara Farah, una niña que se convirtió en el símbolo de todo lo que puede salir terriblemente mal cuando la búsqueda de la verdad se convierte en un espectáculo mediático nacional. Su nombre quedará para siempre grabado en la memoria colectiva de México, no solo por la tragedia que vivió, sino por la manipulación de la que fue víctima incluso después de su muerte. Paulette Guevara Farah nació el 20 de febrero de 2005 en la Ciudad de México, pero su llegada al mundo no fue fácil. Su nacimiento marcó el comienzo de una lucha por la supervivencia que definiría toda su corta vida. Los primeros meses fueron una batalla constante entre la vida y la muerte. Los médicos del hospital no daban muchas esperanzas de supervivencia para una bebé tan pequeña y frágil. Como su madre Lisette explicaría años después en una de las entrevistas más emotivas de la televisión mexicana. Ella es una niña que nació muy prematura, de 25 semanas de gestación. Pesó 800 gramos, medía 34 centímetros. Su manita era del tamaño de mi dedo y pues la salvaron de milagro. Cada día que Paulette pasaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales era un milagro en sí mismo. La pequeña había luchado por su vida desde el primer momento. Quedó con secuelas porque tuvo un derrame en el lado izquierdo del cerebro y quedó afectada en la parte motora del lado izquierdo y del lenguaje, continuaba Lisette con voz quebrada. Este derrame cerebral, conocido médicamente como hemorragia intraventricular, es una complicación común en bebés extremadamente prematuros. Las secuelas neurológicas de Paulette requerían atención especializada constante. La niña no habla bien, no se le entiende completamente. Son palabras mínimas las que dice, pero ella entiende todo lo que le dicen. Su cerebro está perfectamente, no tiene retraso mental ni parálisis cerebral, explicaba Lisette, haciendo una distinción importante que muchos no comprendían. A pesar de todas estas limitaciones, Paulette era descrita por quienes la conocían como un verdadero ángel. Es una niña, es un ángel, una niña linda. No llora, no es berrinchuda, es lo más dulce que hay, decía su madre con orgullo maternal. Le encantan los caballos porque por su discapacidad, cuando yo la saqué del hospital me dijeron que no iba a caminar, y pues las terapias con un caballo. Ella camina gracias a un caballo. La familia Guevara Farah representaba todo lo que una familia mexicana adinerada podía aspirar a ser desde el exterior. Vivían en una imponente residencia en Huixquilucan, Estado de México. El domingo 21 de marzo de 2010 comenzó como cualquier otro día en la residencia Guevara Farah. La mañana transcurrió sin contratiempos. Paulette desayunó, tomó sus medicamentos y pasó tiempo jugando. Mauricio había informado que necesitaba salir de viaje por negocios, dejando a Lisette sola con la responsabilidad de cuidar a ambas hijas. Esa noche, según el testimonio que Lisette proporcionaría durante la búsqueda, todo había transcurrido con normalidad absoluta. En las entrevistas que concedería a los medios, Lisette describía meticulosamente los eventos. Yo acosté a mi hija a dormir alrededor de las 9:10 de la noche. Hice lo que una mamá hace para acostar a su niña: darle su beso, lavarle los dientes, darle la bendición. La arropé en la cama, me salí del cuarto, le apagué la luz.
Paulette estaba estrenando una nueva cama esa semana, un detalle que Lisette mencionaba frecuentemente. Como estaba estrenando cama, pues tenía almohada allá y tenía almohada acá para que no se me fuera a caer de la cama, explicaba con el cuidado meticuloso de una madre preocupada por la seguridad de su hija discapacitada. La rutina nocturna había transcurrido según el relato de Lisette exactamente como todas las noches anteriores. Salí del cuarto, me fui a hacer mis cosas. Soy desvelada y pues ya alrededor de las 12:30 de la noche yo me fui a acostar con mi marido. Mi marido ya estaba muy cansado, entonces él se fue antes a dormir, continuaba su relato de los eventos. Pero la mañana del lunes 22 de marzo cambiaría no solo la vida de la familia, sino que se convertiría en un momento histórico en México. En la mañana llega la nana que me asiste por la situación que les estoy platicando. La niña necesita ayuda, no se puede vestir sola, explicaba Lisette sobre las necesidades especiales de Paulette. El momento que cambiaría todo llegó con simplicidad devastadora. Llegó y me dijo: señora, la niña no está. Yo estaba dormida. Le dije: ¿cómo que la niña no está? Ven acá, vamos a buscarla. Se va a haber salido atrás del papá. La reacción inicial de Lisette fue exactamente lo que cualquier madre experimentaría: negación, confusión y búsqueda de una explicación lógica. La búsqueda desesperada comenzó inmediatamente. Nos salimos desesperados. Yo me quedé aquí gritándole: Paulette, Paulette, ¿dónde te escondiste? Paulette, Paulette. Abrí closets, registré abajo de la cama, todos los cuartos. Pensé, no, bueno, a lo mejor se salió. Pero Lisette sabía que Paulette no podía salir sola debido a sus limitaciones físicas. Me encontré a mi esposo de frente y me dijo: no está. Le dije: déjame revisar la alberca, por favor. Era mi peor pesadilla como madre. La alberca representaba el terror más profundo. Salimos corriendo a revisar la alberca, pues afortunadamente le quitaron la lona que la cubre. Dije, gracias a Dios no estaba ahí. Pero si no estaba en la alberca, ¿dónde podía estar? A las 8:44 de la mañana, Lisette hizo la llamada que marcaría el inicio del caso más mediático de México. Mi hija Paulette ha desaparecido de su cuarto. La respuesta policial fue inmediata. En minutos, patrullas llegaron a la residencia, transformando el hogar tranquilo en el centro de una operación masiva. Lisette explicaba su teoría a las autoridades. Aquí estamos en un segundo piso. Tuvieron que haberla bajado de la cama, cargado para bajar escaleras y sacarla del edificio, y sin que ella hiciera ruido. Iría dormida o la durmieron, porque la niña no se va con extraños. Entonces sería alguien conocido, probablemente. Cuando le preguntaron sobre la seguridad, Lisette reveló una falla crucial. Pregunté a los policías si la habían visto salir, si habían visto algo raro. Según esto, el edificio tenía circuito cerrado. Sí tienen cámaras, pero no graban. Las cámaras no graban. Esta revelación fue devastadora para la investigación. Lo que comenzó como investigación policial se transformó rápidamente en el espectáculo mediático más grande en la historia de México. Los medios llegaron pocas horas después y encontraron una historia perfecta. Familia adinerada, niña vulnerable desaparecida, padres desesperados. Lisette se convirtió instantáneamente en la cara visible de la búsqueda. Con ojos hinchados de llorar, apareció frente a cámaras. Por favor, si alguien tiene información sobre mi hija Paulette, si alguien la ha visto, les suplico que nos ayuden. Ella es una niña especial, necesita sus medicamentos, necesita cuidados especiales. Las imágenes se transmitieron por todo el país. México entero se conmovió. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Mauricio regresó inmediatamente de su viaje y juntos se convirtieron en los protagonistas de una búsqueda que mantendría a todo México pegado a las pantallas durante 9 días completos. Pero la investigación estaba plagada de errores desde el primer momento. La habitación de Paulette fue contaminada por decenas de personas: policías, peritos, familiares, empleados, incluso periodistas. La preservación de evidencias fue completamente ignorada, una falla que contaminaría cualquier evidencia física. Los investigadores se enfocaron exclusivamente en la teoría del secuestro. Revisaron la ventana, entrevistaron vecinos, buscaron pistas de secuestradores. Sin embargo, había inconsistencias preocupantes que deberían haber llamado la atención de investigadores más experimentados. La ventana estaba en un segundo piso sin señales de escaleras.
¿Cómo habría salido un secuestrador con una niña discapacitada sin hacer ruido? Los perros rastreadores mostraron interés en varias áreas de la habitación, pero no siguieron ningún rastro hacia el exterior. A pesar de estas señales de alarma, la investigación continuó enfocada en el secuestro. ¿Pero recuerdas la pregunta fundamental? ¿Dónde crees que fue encontrada finalmente Paulette? Cada pista te está llevando hacia una verdad que nadie podría haber imaginado. Durante los 9 días de búsqueda, comenzaron a notarse inconsistencias en las versiones de los padres. En una entrevista, Lisette dijo que había revisado a Paulette a las 10 de la noche. En otra declaración, había dicho que la última vez que la vio fue durante la cena a las 8. Mauricio tenía dificultades para explicar exactamente cuándo y por qué había viajado esa noche específica. México se había vuelto adicto al caso. Los ratings alcanzaron niveles históricos nunca vistos en la televisión nacional. Programas dedicaron horas completas al análisis. Expertos en seguridad, psicólogos, hasta psíquicos aparecían en pantalla ofreciendo teorías cada vez más elaboradas. La línea entre información y entretenimiento se había difuminado completamente. Lisette se había convertido en una celebridad trágica. Su imagen aparecía en portadas de revistas. Sus declaraciones eran analizadas palabra por paneles de expertos. Cada gesto era interpretado por especialistas en lenguaje corporal. Incluso la ropa que elegía usar cada día se convirtió en tema de discusión nacional. Pero algunos observadores atentos comenzaron a notar algo inquietante. Las reacciones no siempre parecían auténticas para quienes tenían experiencia observando comportamiento humano en crisis real. Había momentos en que las expresiones parecían ligeramente calculadas, como si estuvieran representando el papel de padres desesperados en lugar de simplemente serlo. Las inconsistencias se acumulaban, detalles que cambiaban sutilmente de una entrevista a otra. Individualmente podrían explicarse por estrés, pero colectivamente formaban un patrón preocupante para observadores entrenados. Durante esos días, los medios habían tomado control absoluto de la narrativa, convirtiendo la búsqueda en un reality show transmitido 24 horas al día. Cada canal competía ferozmente por la entrevista más exclusiva, la declaración más emotiva. La tragedia personal se había transformado en el producto de entretenimiento más exitoso del país. Cada movimiento de Lisette era seguido obsesivamente. Cada lágrima, cada súplica era captada y transmitida a millones de mexicanos. Pero había algo que los medios no estaban viendo, o tal vez no querían ver porque no encajaba con la narrativa dramática construida. Las sutiles inconsistencias en el comportamiento de los padres. Las discrepancias en las versiones se hacían más evidentes para quienes prestaban atención a los detalles. En diferentes entrevistas, los padres proporcionaban versiones ligeramente diferentes de los eventos críticos. Sus respuestas sobre puntos básicos de sus coartadas eran vagas y cambiaban en detalles importantes. México había decidido emocionalmente creer en la narrativa presentada. Era psicológicamente más fácil aceptar la historia de padres desesperados y malvados secuestradores que considerar alternativas más perturbadoras. Cualquier evidencia que contradijera esta narrativa era ignorada o reinterpretada. Este fenómeno psicológico operaba a escala nacional masiva. Millones habían invertido emocionalmente en una versión específica y cualquier información desafiante era instintivamente rechazada para proteger esa inversión emocional. Recuerda nuevamente, ¿dónde creías que sería encontrada Paulette? Lo que está a punto de suceder desafiará todas las expectativas y revelará una verdad más perturbadora que cualquier teoría de secuestro. El martes 30 de marzo de 2010, exactamente 9 días después de la desaparición reportada, ocurrió lo absolutamente impensable. Los peritos forenses regresaron a la habitación para una búsqueda final y exhaustiva. La presión pública era insostenible y las autoridades necesitaban demostrar que hacían todo lo posible. Durante 9 días, esa habitación había sido el centro de atención de todo México. Cámaras la habían filmado, investigadores la habían examinado repetidamente, perros rastreadores la habían inspeccionado múltiples veces. Era la habitación más estudiada del país. Uno de los investigadores decidió revisar nuevamente la cama de Paulette. Movió cuidadosamente el colchón. Levantó meticulosamente las sábanas que habían permanecido allí durante los 9 días de búsqueda, y lo que encontró dejó a todos en shock absoluto e indescriptible. Allí, entre las sábanas y al pie de la cama, exactamente donde supuestamente había desaparecido 9 días antes, estaba el cuerpo sin vida de Paulette Guevara Farah.
La niña de 4 años había estado en su habitación todo el tiempo. Durante 9 días completos, mientras todo México la buscaba desesperadamente, mientras sus padres aparecían en televisión pidiendo su regreso, mientras las autoridades peinaban la zona buscando secuestradores, mientras millones compartían su foto en redes sociales, Paulette había estado exactamente donde supuestamente había desaparecido, en su propia cama. El descubrimiento fue devastador para todos los involucrados. Los investigadores que habían revisado esa habitación múltiples veces se preguntaban con horror cómo habían pasado por alto algo tan obviamente presente. Los medios se enfrentaron a la realidad de que habían sido participantes involuntarios en una farsa elaborada. Pero las preguntas más importantes eran obvias. ¿Cómo había muerto Paulette? ¿Cuándo había ocurrido? Y la más inquietante, ¿habían sabido sus padres dónde estaba durante todo este tiempo? La autopsia reveló que Paulette había fallecido por asfixia mecánica. Su pequeño cuerpo había quedado atrapado entre el colchón y la estructura de la cama, en una posición que le impidió respirar. Según el reporte forense, la muerte había ocurrido entre el 21 y 22 de marzo, la misma noche de su supuesta desaparición. El caso, que había mantenido a México cautivado durante 9 días, se resolvió de la manera más inesperada y perturbadora posible. Paulette no había sido secuestrada. No había salido de su habitación, había muerto en su propia cama, y sus padres habían orquestado la búsqueda más mediática de la historia del país mientras sabían exactamente dónde estaba. Todas las declaraciones emotivas de Lisette cobraron un significado completamente diferente y siniestro. Se la llevaron en pijama, sin zapatos, porque no me falta nada en la casa, no hay nada movido, no se robaron nada, absolutamente nada, había dicho. Ahora estas palabras tenían un significado aterrador. Cada detalle, cada explicación, cada teoría que había ofrecido públicamente se reveló como parte de una elaborada construcción narrativa diseñada para ocultar la verdad. Las investigaciones posteriores revelaron que tanto Mauricio como Lisette habían estado involucrados en el encubrimiento deliberado de la muerte de Paulette. Las razones exactas nunca fueron completamente esclarecidas, pero expertos sugieren que fue una combinación de pánico inicial, negación psicológica y el deseo desesperado de evitar consecuencias legales y sociales de lo que podría haber sido percibido como negligencia parental. Durante esos 9 días, mientras lloraba frente a las cámaras pidiendo el regreso de su hija, Lisette sabía exactamente dónde estaba Paulette. Había participado en una de las manipulaciones mediáticas más elaboradas y crueles en la historia de México. El caso cambió para siempre la forma en que México ve los casos de menores desaparecidos. Expuso las fallas sistemáticas del sistema de investigación criminal y mostró los peligros inherentes de mezclar entretenimiento comercial con tragedia real. La búsqueda obsesiva de ratings había interferido peligrosamente con la búsqueda objetiva de la verdad. La cobertura mediática también reveló cómo la presión pública y televisiva puede contaminar investigaciones criminales. Los investigadores, susceptibles a la presión mediática, ignoraron señales de alarma evidentes y se enfocaron exclusivamente en la teoría que el público quería creer. Hoy, más de una década después, el nombre de Paulette Guevara sigue siendo sinónimo de manipulación mediática y falla sistémica. Su historia sirve como advertencia permanente sobre los peligros de convertir la tragedia en espectáculo y la importancia crítica de mantener la objetividad profesional en investigaciones criminales. La pequeña Paulette, que en vida había necesitado cuidados especiales debido a su prematuridad y secuelas neurológicas, en su muerte se convirtió en el símbolo poderoso de todo lo que puede salir terriblemente mal cuando la búsqueda de la verdad se convierte en un show televisivo nacional. Su caso también destacó la vulnerabilidad de los niños con discapacidades y la importancia de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Paulette dependía completamente de los adultos que la rodeaban, y esos mismos adultos la fallaron tanto en vida como en muerte. Esta es la historia completa de Paulette Guevara Farah, la niña que México buscó desesperadamente durante 9 días interminables, mientras estaba exactamente donde siempre había estado, y de cómo una familia logró convertir una tragedia personal íntima en una de las mentiras más elaboradas y duraderas en la historia criminal del país. Su memoria debe servirnos como recordatorio permanente de la importancia de proteger a los más vulnerables, de la responsabilidad que todos compartimos, de buscar la verdad objetiva sin importar cuán incómoda pueda resultar,
y de los peligros de permitir que el entretenimiento contamine la búsqueda de justicia real. El legado de Paulette trasciende su trágica muerte. Se convirtió en catalizador de reformas en protocolos de investigación, en símbolo de la necesidad de ética periodística responsable y en recordatorio permanente de que detrás de cada caso mediático hay seres humanos reales, cuyas vidas y dignidad deben ser respetadas por encima de cualquier consideración comercial o de entretenimiento. Pero recordemos una vez más esa pregunta crucial. ¿Dónde pensaste que sería encontrada Paulette antes de escuchar esta historia? La respuesta que ahora conoces revela no solo la ubicación física de su pequeño cuerpo, sino también la profundidad de una manipulación que engañó a todo un país durante 9 días completos. Los efectos posteriores del caso Paulette Guevara fueron devastadores para múltiples instituciones mexicanas. El sistema de investigación criminal tuvo que enfrentar críticas masivas por sus fallas procedimentales básicas. La contaminación de la escena del crimen, la falta de preservación de evidencias y la susceptibilidad a la presión mediática expusieron deficiencias sistemáticas que requerían reforma inmediata. Los medios de comunicación también enfrentaron un momento de introspección forzada. Durante 9 días habían construido una narrativa completamente falsa, participando involuntariamente en una de las manipulaciones más elaboradas en la historia del periodismo mexicano. La industria mediática tuvo que confrontar su propio papel en la creación de espectáculos que priorizan ratings sobre verdad. La familia Guevara Farah, que había sido objeto de compasión nacional durante la búsqueda, se convirtió instantáneamente en símbolo de traición pública. Mauricio y Lisette pasaron de ser padres desesperados admirados por su fortaleza a ser percibidos como manipuladores crueles que habían explotado las emociones más puras del pueblo mexicano para sus propios fines. Las consecuencias legales fueron inevitables pero complejas. Determinar exactamente qué había ocurrido esa noche del 21 de marzo y establecer responsabilidades penales precisas resultó más complicado de lo que inicialmente se anticipaba. Las investigaciones posteriores revelaron un panorama de negligencia, encubrimiento y manipulación deliberada que desafiaba las categorías legales tradicionales. Pero ¿te has preguntado cómo es posible que una búsqueda nacional de tal magnitud, con cientos de investigadores profesionales y miles de voluntarios, no lograra encontrar a una niña que nunca había salido de su habitación? La respuesta revela no solo fallas técnicas, sino también el poder devastador de las expectativas preestablecidas y el sesgo de confirmación operando a escala masiva. Los protocolos de búsqueda fueron fundamentalmente comprometidos desde el primer momento por la aceptación acrítica de la versión del secuestro. Una vez que esta narrativa fue establecida y amplificada mediáticamente, todos los esfuerzos de búsqueda se orientaron hacia confirmar esta teoría en lugar de investigar objetivamente todas las posibilidades. La habitación de Paulette fue revisada múltiples veces, pero siempre bajo la premisa de que ella ya no estaba allí. Los investigadores buscaban evidencia de cómo había salido, no evidencia de que nunca había salido. Esta predisposición mental cegó a profesionales experimentados ante la realidad más obvia y devastadora. El impacto psicológico en la sociedad mexicana fue profundo y duradero. Millones de ciudadanos habían invertido emocionalmente en la búsqueda, habían orado por Paulette, habían compartido su fotografía, habían participado en la esperanza colectiva de encontrarla viva. El descubrimiento de la verdad no solo destruyó esas esperanzas, sino que reveló que habían sido manipulados durante todo el proceso. Esta traición de la confianza pública tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del caso específico. La credibilidad de futuras búsquedas de menores desaparecidos fue comprometida, ya que el público desarrolló un escepticismo comprensible hacia las versiones oficiales y las súplicas mediáticas de Nonetsenspani. Los abuelos de Paulette, tanto paternos como maternos, experimentaron un dolor compuesto. No solo habían perdido a su nieta querida, sino que descubrieron que los padres de la niña habían construido una farsa elaborada alrededor de su muerte. Su proceso de duelo se complicó enormemente por la traición familiar y la exposición mediática masiva. La pequeña que luchó por vivir desde sus primeros días, que desafió pronósticos médicos aprendiendo a caminar a pesar de su discapacidad, que amaba los caballos y las terapias que la ayudaban,
Merece ser recordada no solo por la tragedia de su muerte, sino por la vida valiente que vivió y por las lecciones importantes que su historia puede enseñar a futuras generaciones sobre protección infantil, ética mediática e integridad en la búsqueda de la verdad.